El Congreso de la República aprobó en primera votación modificar el artículo 2 y derogar el 5 de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, pese a la advertencia de la FIFA de suspender a nuestro país si cambiaba esa norma. Esta ley daba autonomía a la FIFA sobre la FPF y permitía a su presidente, Edwin Oviedo, extender su período de mandato hasta el año 2020. Esta variación obliga a la FPF a someterse a las normas nacionales y no únicamente a sus propios estatutos y a las directrices de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL. El cambio. Entre las modificaciones hechas gracias a la denominada Ley Oviedo, resalta la concerniente con la disposición complementaria final, que alude al titular de la FPF, que actualmente es Edwin Oviedo. Dicha disposición complementaria da precisión sobre el proceso de elección para la federación. Se efectuará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual junta directiva hasta dicha oportunidad. Oviedo fue elegido como titular de la FPF en el 2014, y su mandato debía terminar en el 2018. Sin embargo, al indicarse que la culminación de su gestión será cuando finalice el ciclo olímpico, corresponde que su mandato de prolongue hasta el 2020. Para Javier Quintana, exsecretario de la FPF, la ley de fortalecimiento de la FPF era muy buena, pero no debió incluir la prórroga del mandato de Edwin Oviedo. Esta es una situación muy delicada. A mi entender, si se diera solamente la derogatoria de la última parte, que es del tiempo de mandato, puede haber una solución de la manera más rápida y convocar a elecciones, señaló el exdirectivo a Radio Ovación. Mantiene la calma. El vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano, está tranquilo luego de que el Congreso de la República aprobara esta modificación y derogatoria de la ley de fortalecimiento. Tranquilo, eso no cambia en nada. Lo mejor de todo sigue igual y todo para adelante, declaró para RPP Deportes. La FPF emitió un comunicado a través de sus redes sociales con respecto a la aprobación por parte del Congreso de modificar y derogar la ley de fortalecimiento de la FPF. En la misiva, la FPF reitera que el ente se debe regir por los principios de independencia y de no injerencia de terceros en sus asuntos internos, ya que de darse la figura a la FPF